Secretario tiene la palabra y después la tiene el senador Luciano Cruz Coque. Gracias, presidente. El presidente pone en discusión en tabla de fácil despacho y en particular el proyecto de ley que se encuentra en primer trámite constitucional que autoriza erigir un monumento en memoria del expresidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Iniciativa correspondiente al boletín 17.354-37. Este proyecto de ley fue aprobado en general en sesión del 11 de marzo de 2025 y cuenta con un segundo informe de la Comisión de Cultura, Patrimonios, Artes, Deporte y Recreación, la que deja constancia para los efectos reglamentarios que los artículos 1, 4, 5 y 6 permanentes del proyecto de ley no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones. Estas disposiciones deben darse por aprobadas salvo que alguna señora senadora o algún señor senador, con acuerdo unánime de los presentes, solicite su discusión y votación. Del mismo modo, corresponde dar por aprobados los artículos 2 y 3 de la iniciativa, los cuales no fueron objeto de modificación en el segundo informe de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Arte, Deporte y Recreación. Las disposiciones que se propone aprobar en particular se transcriben en las páginas 4 y 5 del segundo informe de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Arte, Deporte y Recreación, las que fueron despachadas en los mismos términos del texto en general por la Sala del Senado, aprobado por la Sala del Senado, tras el rechazo de todas las indicaciones presentadas. Es todo, señor presidente. Senador Cruz Coque tiene la palabra. No sé si por el apremio al tiempo para ingresar luego al proyecto de reajustes podamos abrir la votación. ¿Hay acuerdo? Se abre la votación. Senador Cruz Coque tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En mi calidad de integrante de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación, doy cuenta del segundo informe acerca del proyecto de ley de la referencia iniciado en moción de los senadores y senadoras Ebensperger, el suscrito, Cruz Coque, García, el senador Insulza y el senador Walker, al que adhirieron 21 señoras y señores senadores. Cabe constatar que la iniciativa de ley fue aprobada en general por la Corporación en sesión del día 11 de marzo de 2025, fecha en que se abrió un plazo para presentar indicaciones hasta el 7 de abril del mismo año. A la sesión en que se discutieron las indicaciones formuladas al proyecto de ley, asistió en representación del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, la subsecretaria de Patrimonio Cultural, señora Carolina Pérez, y las asesoras Carla Fischer y Sofía Roblero. El objetivo del proyecto es autorizar la construcción de un monumento en homenaje al expresidente Sebastián Piñera, a erigirse en la Plaza de la Constitución de Santiago. Los aspectos de esta segunda discusión del debate fueron básicamente 3 indicaciones presentadas por las senadoras Campillay, las que fueron rechazadas unánimemente por la comisión. El objetivo del proyecto, como se ha señalado, es autorizar la construcción de un monumento en homenaje al expresidente Piñera. Consta de 6 artículos, no tiene normas de quórum especial, tiene origen en este Senado a raíz de una moción de los senadores que fueron previamente mencionados. Es su primer trámite constitucional. Este es el segundo informe que se da en cuanto a lo que trámite parlamentario se refiere y señalar que ese es finalmente el informe. Espero que, como se conversó en comité, podamos darle fácil despacho rápidamente en esta sesión. Sin otro particular, ese es el informe, señor presidente. Muchas gracias. Como no hay... senadora Pascual, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Yo quiero, en primer lugar, decir que este no es un proyecto de fácil despacho, por lo mismo no cuenta con nuestro apoyo para poder estar en tabla como fácil despacho. La figura del presidente, del expresidente Piñera, es altamente opinable y desde ese punto de vista yo lamento mucho que se esté dando así el debate, puesto que colocarlo en fácil despacho lo único que hace es limitar las palabras. Pero en segundo lugar, solo quiero reiterar elementos que planteé la primera vez que se puso esto en debate. Y desde ese punto de vista quiero decir que lamentablemente con esta moción, que lo que se busca es hacer un monumento del presidente, es reescribir la historia con respecto a lo que ocurrió en particular en su segundo periodo de gobierno.
esto no tiene que ver con una actitud republicana, ya lo dije cuando falleció, todo el mundo solidarizó con su familia, etcétera, porque obviamente las consecuencias y las circunstancias en las cuales murió fueron muy complejas y para nada recomendables para nadie, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con el juicio de valor político. No es un presidente que haya respetado la democracia a todo evento a propósito de lo que ocurrió en su periodo de gobierno y las profundas violaciones a los derechos humanos que se produjeron allí. Hace no menos de una semana se tuvo un fallo en donde, por ejemplo, Gustavo Gatica, que se comprobó que fue cegado con el disparo del ex carabinero Crespo, eso fue producto de su gobierno, de la represión que hubo en su gobierno. Acá pueden haber distintas valoraciones, pero lo que no se puede plantear es que aquí sea un acto republicano donde este presidente tenga un monumento a la misma altura de Frei Montalva, a la misma altura de Alessandri o de Salvador Allende en la Plaza Constitución. Yo de verdad, presidente, lamento mucho que lamentablemente las mayorías circunstanciales que se tienen hoy día, primero, obviamente, permiten llegar a la sala sin haber hecho esto de una votación distinta. Y en segundo lugar, lo que sí me parece muy complejo es que efectivamente no se quiera generar, digamos, algo que es más... que lo que más busca, digamos, siento yo, insisto, es reescribir la historia, es negar lo que ocurrió y al mismo tiempo se insiste, y lo digo no solo por hoy, lo digo porque también el día de mañana, en el primer punto de la tabla, está el proyecto de ley que podría permitir dar cumplimiento de pena alternativa, no solo a los violadores de lesa humanidad que están recluidos en Punta Peuco y en Colina 1, sino que también a femicidas, parricidas, violadores de niños, niñas y adolescentes, homicidas, incluso hasta puede haber algunos otros casos, digamos, muy complejos de situaciones que solo por el hecho de cumplir una edad o por tener una enfermedad puedan salir a cumplir esa pena. A mí me parece muy complejo lo que está pasando aquí, presidente. Creo que se está buscando, digamos, literalmente hacer valer mayorías sin generar un debate que le permitiera a la sociedad, por cierto, pronunciarse en esta materia. Yo votaré en contra, presidente. Tiene la palabra. Solicitamos, por favor, que no se aplaudir, por favor, seamos respetuosos, por favor. No, por favor, nada de desalojar a nadie. Si aquí, por favor. Senador Cruz Coque. Sí, el presidente lamentablemente no me deja más alternativa a pesar de que en comité habíamos quedado, dado que es un proyecto de fácil despacho, no hablar de tener que contestarle. Nosotros hemos sido claros en que aquí, y eso lo ha señalado incluso, porque esta es una moción bastante transversal, ¿verdad? Que la figura del presidente Piñera no solamente no ha sido responsable de violaciones a los derechos humanos en ningún caso, y eso ha sido reafirmado por presidente, le voy a pedir desalojar la tribuna si es que esto sigue así. O sea, yo lo que solicito, hoy, por favor, si pueden escuchar respetuosamente, todos tienen derecho aquí, van a hablar de todos los colores políticos, así que yo pido respeto porque si no vamos a tener que trabajar solos. Y este es el problema con muchos de los funcionarios públicos que están capturados por organizaciones políticas, señor presidente. Este es un problema que tenemos acá en Chile. Ya, pero no entremos y ojalá que tomen conciencia de ellos aquí, la ciudadanía y las organizaciones de funcionarios públicos capturados por partidos políticos. Siga, por favor, en el tema. Gracias, señor presidente. Aquí no solamente no tiene ninguna responsabilidad el expresidente de la República, Sebastián Piñera, en el terrible accidente que ocurrió con el señor Gustavo Gatica, el cual, además, el carabinero salió exculpado en una decisión unánime del Tribunal Oral en lo Penal 3-0. Aquí no hubo responsabilidad política y eso lo han señalado todos los organismos internacionales. Yo no voy a permitir que en una ocasión en la cual se pretende rendir un homenaje precisamente para hacerle un monumento junto con los grandes de nuestra historia, independiente también de nuestra mirada política, porque acá nadie está diciendo que Salvador Allende, que vulneró la Constitución de 1925, señalado así por la propia Cámara de Diputados, o
por los tribunales, por la Corte Suprema, no merezca tener un monumento, como lo merece tener hoy día el presidente Piñera. Así que yo no voy a aceptar que se le imputen violaciones a los derechos humanos a una persona que fue una persona querida por el pueblo chileno. 2 veces presidente de la República, donde se formaron colas alrededor de la Catedral Metropolitana y del edificio de este propio Congreso Nacional en Santiago, precisamente para rendirle homenaje, señor presidente. No se puede, una cosa es tener una opinión política, otra es tener la mezquindad de pensar que porque el presidente se llama Allende, se llama Piñera, no merece tener un reconocimiento justo por parte de los chilenos. Esta es una moción transversal y por eso que ha sido aprobada por la gran mayoría de los parlamentarios y espero que, como corresponde, en la Plaza de la Ciudadanía, el presidente Piñera tenga pronto su monumento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el senador Núñez. Sí, presidente, no, lo que pasa es que una cosa, a ver, yo creo que acá tenemos que acostumbrarnos que en democracia hay opiniones distintas y nadie se puede sentir ofendido por eso. Entonces, lo primero que yo quiero pedir, presidente, que usted retire del acta de la sesión los dichos del senador Cruzcoque, por su intermedio, que son, creo, profundamente ofensivos para los funcionarios públicos que están presentes en la tribuna y cualquier funcionario público del país. Acá no hay funcionarios públicos capturados por ningún partido político. No es válido denostarlo y agredirlo. Y, bueno, pero yo estoy hablando y yo te escucho a ti, aprende a respetar. Eso es la democracia, escuchar al otro y poder argumentar. Y en segundo lugar, presidente, yo tampoco acepto que se maltrate a los partidos políticos. Todos los que están aquí presentes, una gran mayoría de los senadores y senadoras aquí presentes representan a partidos políticos. Y ahora resulta que son los partidos políticos los que secuestran a funcionarios públicos e impiden el ejercicio democrático. Me parece que eso es, sinceramente, bastante ridículo y pido, presidente, que se retiren. Y en el segundo punto, yo creo que acá hay un debate que es válido dar. A mí me tocó estar en la Comisión de Cultura y yo argumenté al respecto. Y también en la sala del Senado, presidente. Y es válido que uno se pregunte, ¿todos los expresidentes de la República deben tener un monumento? ¿O nosotros consideramos este espacio, que es el Senado quien está votando esta moción presentada, que debe haber un mérito en su gestión? Yo soy de la segunda opinión, que tiene que haber un mérito en su gestión. Y el presidente mártir Salvador Allende tiene grandes méritos en su gestión, entre otros la nacionalización del cobre, que permite que el Estado tenga los recursos que tiene. El presidente Eduardo Frei Montalva también tiene un gran mérito. Podemos discutir cuáles, entre otros la reforma agraria. Y así podemos seguir discutiendo y alguien me argumentará los méritos que tiene el expresidente Patricio Aylwin. Entonces, la reflexión que nosotros queremos hacer con la senadora Pascual es cuál es el mérito que tiene el expresidente Piñera. Haber sido electo 2 veces presidente, algo objetivo, no lo podemos desconocer. A nosotros no nos queda claro cuál es ese mérito y los mocionantes no han sido capaces de explicarlo. Pero sí hay un tema en el cual nosotros no podemos relativizar lo que ocurrió. Y ese punto se llama la responsabilidad política, no penal, política en las violaciones a los derechos humanos. Y que no son solo el caso de la senadora Fabiola Campillay, aquí presente, no es solo el caso de Gustavo Gatica, también es el caso de Romario Veloz, asesinado por balas de militares el día de las protestas en La Serena. Y nosotros tenemos el derecho a plantear nuestro punto de vista de que creemos que el expresidente Sebastián Piñera tiene una responsabilidad política. Si él le declaró la guerra al pueblo de Chile por las cadenas de televisión, no nos parece que eso sea una materia de rendirle su homenaje y por eso votamos en contra, presidente, ejerciendo nuestro derecho democrático a discrepar y a disentir. Y por favor, lo mínimo es que se respete eso en democracia, presidente. Gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra la senadora Campillay. Muy buenas tardes, señor presidente. La verdad, la intención mía no era bajar a votar, porque yo sé cómo se va a votar este proyecto, que a mi parecer o con mi convicción no se merece una estatua, una persona que fue violador de derechos humanos. Y lo digo yo, por intermedio suyo, senador Cruzcoque, porque yo fui atacada por un policía cuando me dirigía a mi trabajo. Ni siquiera fue porque si para usted es justo que una persona, porque haya tirado una piedra, un policía le haya disparado en sus ojos, ¿es justo? Para mí no. Porque yo pienso
que piedras en contra de balas, en contra de perdigones y una lacrimógena que fue la que a mí me cegó de por vida, que hoy día además hace un año se me declara una epilepsia a raíz del golpe que yo recibí por esa lacrimógena. Yo no encuentro justo que una persona tenga, o un expresidente tenga, que violó tanto los derechos humanos en Chile, que le declaró la guerra a su pueblo, pueblo que muchos de nosotros a lo mejor votamos por él y que esperábamos que lo hiciera bien y que respetara a su gente, pero no lo hizo jamás. Entonces yo encuentro de verdad aberrante una explicación como la que da el senador Cruzcoque. De verdad, yo no hubiese sido parte de un proyecto así nunca, nunca, ni siquiera se me hubiese pasado por la cabeza haber puesto una estatua de una persona que le hizo tanto mal a su país y que hoy, por haber muerto, lamentablemente son buenos. No, las personas son como son y como fueron. Y así se les recuerda. Y nosotros lo recordamos como un violador de derechos humanos, porque fueron policías, agentes del Estado los que dispararon por órdenes de él mismo, porque él los sacó a la calle. Y cuando ni siquiera se necesitaban, porque recordemos que al principio el estallido social solamente habían cantos, habían bailes y estaban en Plaza Dignidad. Pero no habían piedras en ese tiempo. Pero eso ocurrió cuando Carabineros comenzó a disparar. Y la historia me la sé completa. Pero felizmente cuando yo vi esa historia al principio, yo tenía mis ojos. Y lamentablemente me los quitaron. Y fue en el gobierno de Sebastián Piñera. Murió gente, mutilaron gente, torturaron gente, chilenos y chilenas. Yo no estoy de acuerdo con esa estatua, mi voto va a ser en contra, a pesar de que yo sé que aquí va a salir a favor de esa estatua. Lamentablemente, tendremos que recordarlo siempre, porque va a estar allí en donde mucha gente que dañó él mismo lo va a mirar. Gracias. Senador Felipe Kast. Gracias, presidente. La verdad que lamento mucho lo que ha levantado, desgraciadamente, el Partido Comunista el día de hoy, porque si hay alguien que se la jugó en los momentos más difíciles de nuestra democracia, justamente por defender los derechos humanos, justamente por utilizar todos los medios democráticos, incluyendo este Senado, en un acuerdo nacional que tuvo mucho riesgo. Si hay alguien que se puso en la línea para no efectivamente tener que recurrir a la fuerza desmesurada, si hay alguien que le pidió a las fuerzas que efectivamente tuviesen a la ciudadanía como objetivo principal y que siempre defendió los derechos humanos, fue Sebastián Piñera. Tanto es así que si es que ustedes le preguntan probablemente a las chilenas y chilenos, Sebastián Piñera en distintas consultas ciudadanas ha salido elegido como el presidente mejor evaluado de la historia de nuestro país. Sin ir más lejos, Criteria del año pasado, encuesta Criteria, Piñera es elegido el mejor presidente de los últimos 35 años. Entonces, sinceramente, me da mucha tristeza que se quiera, en este momento, en lugar de valorar esa actitud democrática que tuvo, habérsela jugado por el diálogo, habérsela jugado para que sea un lápiz y un papel el que decidiera cosas tan sensibles como una nueva constitución. Y que la ciudadanía chilena respondió de buena manera porque se dio cuenta que efectivamente no querían un cambio en la Constitución, querían un país estable que no destruyera el primer piso de la casa, sino que construyera el segundo. Y hoy día ver esa mezquindad me parece realmente lamentable. Yo le quiero agradecer al presidente Sebastián Piñera por todo su trabajo, por su vocación, por su espíritu de diálogo y efectivamente creo que se merece ese monumento probablemente más que nadie. Nunca dejó de luchar por tener un país unido. Nunca dejó de trabajar por tener un país que pudiera crecer, que pudiera generar empleo, que pudiera destruir la pobreza. Entonces, sinceramente, yo creo que este Senado, que además sabe, porque muchos de los que están acá fueron testigos de ese espíritu democrático del presidente Piñera y su defensa de los derechos humanos, con personas tan notables como Gonzalo Blumel y varios otros, realmente creo que busca pasar la historia como alguien que se merece este reconocimiento. Entonces, yo creo que el Senado se caracteriza, presidente, como un lugar de diálogo, como un lugar donde muchas veces
en ambientes polarizados traemos justamente esa altura de mira. Y yo habría esperado el día de hoy ese espíritu de diálogo. Y ver a colegas denostando o criticando a alguien que realmente fue probablemente de los políticos que más ha hecho justamente por esta materia, me parece simplemente lamentable. Voto a favor, presidente. Senador Coloma, por favor. Gracias, presidente. Primero quiero dejar claro que esta discusión particular, la discusión general, discutimos ampliamente la visión de cada cual respecto de este monumento en memoria del expresidente Piñera. Quien quiera decir que esto se está discutiendo o se está votando sin una discusión, está alterando la verdad. Esto se discutió largamente y esta es la discusión particular. Quiero ir al fondo, presidente. Yo honestamente creo que es completamente justo que Chile le rinda un homenaje y un monumento en memoria del expresidente Sebastián Piñera. Justo, quiero ser súper claro, pensarán algunos distintos, lo considero justo y lo considero necesario. Me tocó representar al Senado en uno de los momentos más impactantes de este siglo, que fue el funeral del presidente Piñera. Y pude ver, al igual que todos los que están aquí presentes, la enorme cantidad de personas, el dolor, la afectación que produjo su muerte, que obviamente se contrapone con lo que algunos parlamentarios aquí de la izquierda plantean en cuanto a tratar de alterar la historia respecto de su periodo y vinculándolo a hechos que todos saben en el fondo del corazón que no tiene absolutamente nada que ver. Creo que fue un presidente extraordinariamente eficaz pensando en el Chile grande. 33 mineros, estoy seguro que en otro gobierno hubiera sido difícil poder rescatarlo. La forma de enfrentar el terremoto, lo digo como senador maulino. La forma de enfrentar el tema de los incendios, también lo digo como senador rural. La PGU, que fue un hito que ha sido reconocido transversalmente en los últimos años, producto de las necesidades de los adultos mayores. La responsabilidad política que tuvo cada vez que el país fue acosado, por lo que ahora se llama como el octubrismo. Y valga la pena aquellos que critican leer los fallos judiciales de los últimos días, donde han planteado o han colocado las cosas en su exacta dimensión respecto de la agresión que fue objeto de la fuerza pública y el país por parte de algunos que quizás quisieron cambiarlo todo. Presidente, ¿qué son los monumentos en memoria? Son reconocimientos. Quiere decir que puedan estar todos de acuerdo. Yo reconozco que paseo por la plaza cerca de la Moneda y algunos que no comparto nada de lo que hicieron, pero sí creo que representaron una forma de ver la sociedad y ese reconocimiento es parte de la historia. Y creo que esas plazas estarían vacías sin un monumento al presidente Piñera, que representa probablemente sectores distintos de los que ahí hoy día están reconocidos, pero cuya impronta, cuya forma de actuar fue siempre pensando en el Chile grande y pensando en el beneficio de los chilenos. Creo, por tanto, que este monumento es justo, es necesario, es importante. Yo valoro la actitud de la mayoría de los senadores que transversalmente han reconocido que la historia se va construyendo así. Y no se trata de reescribir la historia, se trata de escribir la historia. Y la historia se hace en una lógica de entendimiento, en una lógica de acuerdo, en una lógica de ir buscando los denominadores comunes para ir resolviendo los problemas que afectan a los chilenos. Y en ese sentido, presidente, yo quiero valorar esta iniciativa de los senadores. Espero que esto tenga la misma tramitación en la Cámara de Diputados, porque creo que así se construye la verdadera historia de Chile. Voto a favor del monumento al expresidente Piñera. Gracias, senador. ¿Han votado todas las señoras y señores senadores? Terminada la votación. Resultado de la votación. Por la afirmativa, aprobando el proyecto en particular, 33 votos. Por la negativa, rechazándolo 4. Abstenciones, 1. Se aprueba y se va en segundo trámite de la Cámara de Diputados. Solo hacer un comentario que es difícil dirigir una discusión así cuando hay, más que diferencias políticas, personas que tienen un tema personal y grave y que humanamente es absolutamente comprensible.
Vamos al otro proyecto.